Entonces, cuando decimos que es bisectriz de un ángulo, tenemos acá el ángulo ABC, ¿ya? Si dice la medida del ángulo ABC, o sea, quiere decir del todo, es 120 grados. Aquí sería 120 grados, ¿no es cierto? Si fuese un ángulo así normal, 120 grados. Esto mediría 120 grados, ¿ya? Acá le pongo 120 grados. Ya, muy bien. Luisa, no vi el ejemplo, es que tenía problemas con no se podía escuchar. Sí, hijita, recién estoy explicando. Ya, mis. Ya. Entonces, la medida del ángulo ABC vendría a ser 120 grados. Esto mediría 120 grados. Pero como dice que es bisectriz, va a cortarse por un rayo, ¿ya? Por un rayo. Por ejemplo, acá le vamos a poner, como en el ejemplo de acá, el rayo D, ¿ya? Acá le vamos a poner el rayo D. Ahí está, el rayo D. Ya está, le hemos puesto el rayo D. Este rayo D, para que sea bisectriz estos dos ángulos, ¿qué tiene que cumplir? Que este rayo corta en estas dos partes, chicos, lo corta por la mitad. Y entonces la mitad de 120, ¿cuánto es? 60. 60, muy bien. Entonces quiere decir que este ángulo va a valer 60, ¿ya? Y este otro ángulo también va a valer 60. ¿Ya, chicos? 60 acá, 60 grados y 60 grados aquí. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí se dice que es bisectriz de un ángulo, ¿ya? La bisectriz de un ángulo dado es el rayo, este de acá, el rayo D, que parte del origen. ¿El origen cuál vendría a ser? El vértice B, ¿no es cierto, chicos? El vértice B vendría a ser el origen, esto de acá. Esto vendría a ser el origen, el vértice B. Dice del mismo ángulo y lo divide en dos ángulos. Acá lo ha dividido. Un ángulo nada más era de antes y era 120, ¿no es cierto? Ahora lo ha dividido, ese rayo divide este ángulo de 120, lo ha dividido en dos partes iguales, que vendría a ser 60 acá y 60 en el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, eso es cuando es bisectriz de un ángulo, ¿ya, chicos? El rayo lo parte en dos, en la medida 120 lo parte en dos medidas iguales, que quiere decir 60 acá y 60 acá. Iguales, por ejemplo, si toda la medida fuese 40 y la bisectriz lo parte, ¿cuánto mediría cada lado? 20, ¿no es cierto? Si fuese 40, 20. Muy bien. Si fuese 20, 10. 10. Ajá, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera se dice que es bisectriz. Cuando el rayo parte y las dos medidas son iguales. ¿Ya, chicos? Dice parte y lo divide en dos ángulos que tendrán la misma medida. Bien, vamos a continuar entonces. Acá decimos que un ángulo, dice ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un ángulo está acá, de esta manera, ABC, ¿no es cierto? Un ángulo ABC, por ejemplo, mide 30 grados. No, vamos a ponerle 50 grados. Acá le voy a poner 50 grados. Esta medida del ángulo alfa valdría 50 grados. Y observamos acá otro ángulo, DEF, que igual vale alfa. Quiere decir que vale igual que acá. ¿Cuánto vale, chicos? 50 grados. 50 grados también. Ajá, no 50. importa, chicos. Mira, son dos ángulos distintos. Este es ángulo, la medida del ángulo de los lados ABC. Y acá es de los lados DEF, ¿no es cierto? Entonces tienen distintos lados, pero sus ángulos, las medidas de sus ángulos son iguales. No importa la posición, cómo esté, son iguales. Son congruentes, ya, chicos. Cuando son iguales se dice que son congruentes.
Ya, chicos. Entonces ahí dice, son aquellos ángulos que tienen la misma medida. Cuando son iguales, son congruentes. Por ejemplo, los ángulos que se forman cuando se traza una bisectriz son congruentes. El anterior hemos visto, cuando es una bisectriz, los dos ángulos son iguales y por lo tanto son también ángulos congruentes. ¿Ya, chicos? Entonces, de esta manera se denota, chicos. Se denota la medida del ángulo ABC, que vendría a ser este de acá, es igual a la medida del ángulo DEF, que vendría a ser el de acá. Por ejemplo, acá le hemos puesto un valor de 50 grados, y igual la medida del ángulo DEF, que vendría a ser 50 grados. Entonces, cuando se dice entonces que son congruentes, son ángulos iguales o diferentes. Iguales, solamente Iguales. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Vamos a continuar entonces.